Soy de Aro Saracho. Me dijeron que me hablaste, pero es que tenía problemas con mi internet y no podía entrar a la clase. Pues yo estoy aquí. Ok, ¿Ya empiezo, Cas? sí, por favor. Ok, buenos días, compañeros, buenos días, Cas. Mi compañero Sergio y yo, Gadiel, les vamos a hablar a continuación a grandes rasgos acerca del intestino grueso. Eh, mm, mm. Ok, estos iones del quimo, además de que tiene la función de compactar las heces para su posterior desecho. Bueno, las capas características que hemos estado viendo en las distintas prácticas del sistema digestivo también están presentes en este intestino grueso, como lo son la mucosa, la submucosa, la capa muscular, el adventicio serosa. Sin embargo, pues en este caso, como ahí se los puse, en el intestino grueso contiene ciertos rasgos distintivos, pues del mismo, por ejemplo, como lo son las tenias del colon, las cuales son, digamos, como condensaciones en forma de tres bandas de estrato de muscular longitudinal. Las austras colónicas, que si no me equivoco son como prolongaciones visibles entre las tenias del colon, y los apéndices, que son como pequeñas proyecciones pues en la capa externa. Y pues ahí vean el esquema para que más o menos tengan una idea, que no es mucho rollo, o sea, a lo mejor son muchas palabras, muchas partes, pero en general la composición anatómica de este pues no es mucho rollo. A ver, ahí está. Ok, yéndonos por partes, tenemos primero al ciego, el cual es como una bolsa que conecta el intestino delgado con el colon, y pues pues sí, tiene en forma distal la válvula ileocecal. De esto, pues el libro no menciona mucho, pero pues no tiene mucho pierde. De todos modos, ahorita comparte muchas las características histológicas que más adelante pues vamos a explicar mi compañero y yo. Después tenemos el apéndice, el cual digamos que se nos describe como una estructura, una especie, ¿cómo decirlo? Pues sí, como de vaginación, con forma como de dedo o de gusano, la cual no tiene salida y está conectada directamente al ciego. Se nos habla de que su longitud, como él les puse, varía entre 2.5 centímetros y 3.5 centímetros de largo, pero pues el promedio es de aproximadamente unos 8 centímetros. Y por lo mismo que es como un saco sin fondo, el contenido intestinal, entiéndase por ello, pues la materia de desecho, incluso hasta moco, puede quedar ahí atrapado produciendo inflamación o alguna infección. De hecho, también se nos hablaba sobre la apendicitis, que era que se producía cuando se obstruía la conexión entre el ciego y me parece. O sea, es una parte problemática, por así decirlo. Según tenía entendido, el apéndice, o lo que yo creía es que no tenía mucha importancia, pero en el libro se nos menciona que contiene muchos nódulos linfáticos y que por ello cumple pues una función inmunitaria, por así decirlo. Y de hecho, en muchos casos pierde su estructura, quiero suponer que pues por algún daño, y es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal. De nuevo, les puse imágenes para que más o menos se ubiquen. Es esa porción que les puse en un círculo rojo, el ciego y el apéndice, como esa vaginación. A ver. Ok, ahora sí tenemos la microfotografía del apéndice. Ok, en esta microfotografía podemos ver primeramente la luz, que generalmente tiene una forma, bueno, según un video que vi, la describía como una forma como estrellada. Y tenemos la mucosa en las que se encuentran las criptas del Leverkuhn, sí, del Leverkuhn, que son esas como, bueno, a ver si lo puedo señalar. A ver si se ve mi mouse, mi puntero. Son como esas pequeñas invaginaciones que ya también me parece que pues sí, ya habíamos visto anteriormente. Estas criptas son más pequeñas y hay menos que en comparación con el intestino delgado, por ejemplo, y la mucosa está, pues sí, la mucosa está revestida por epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. También tenemos la lámina propia y la submucosa, donde hay tejido laxo, ¿cómo era? Tejido laxo alveolar, me parece.
la cual está infiltrada, por así decirlo, por los nódulos linfáticos, pero pues sí, que son estos que podemos ver aquí, con las letras LN, pero se habla de que ya no reciben el nombre de placas de Peyer como lo hacían en el ileum, por ejemplo, y las células epiteliales que se encargan de recubrir a estos nodos linfáticos se nos menciona que son células M. Después tenemos, ¿cuál tenemos? La capa muscular, la cual se divide en capa muscular circular interna, que es relativamente gruesa, y la capa muscular externa longitudinal, que es relativamente más delgada, y por afuera pues tenemos una serosa que se encarga de cubrir pues a grandes rasgos todo este apéndice. Y si no me equivoco, Cas, a ver si lo puedo señalar, bueno, y con mi puntero, esto que se puede ver aquí, creo que es como desechos de alimento, ¿no? Sí, así lo indica también la bibliografía que puede llegar a tener contenido gástrico, bueno, intestinal en este caso. Sí. Y pues aquí para que se den una idea, pues pues sí, lo que ya les expliqué y para que si se las pasó, pues aquí vean. A ver, siguiente. Bueno, como mencionó mi compañero Gabriel, cabe destacar que bueno, perdón, vamos a pasar ahora con colon y como mencionó mi compañero Gabriel, cabe destacar que el colon, hablando de todos, o sea, todo el intestino, bueno, perdón, o sea, todos los colons, nos referimos a la última porción del sistema digestivo y reiterándolo, se divide tanto en colon ascendente como transverso, descendente y el colon sigmoide. Le vamos a dar, por favor. En sus características histológicas, vamos a iniciar a hablar de vamos a hablar de la mucosa. Bueno, la mucosa del colon carece de vellosidades, como podemos ver aquí en la imagen. No se ve un segundito. Aquí en la parte superior podemos ver que carece de vellosidades, que es una superficie lisa. Lo que sí podemos ver es que la mucosa del colon posee muchas criptas de Lieberkühn o también llamadas glándulas intestinales. Son las que podemos ver aquí. La mucosa se caracteriza porque tiene muchas y muy largas. Tiene muchas glándulas o muchas criptas de Lieberkühn y son muy largas, que de hecho son las que estoy marcando con rojo, perdón. Estas glándulas también las encontramos en el intestino delgado, pero en el intestino grueso son más abundantes. Sí, en el intestino son más abundantes. Y una diferencia también es que en el intestino grueso carecen de las células de Panet. Sí, sí, las células de Panet. Y bueno, en lo que respecta al epitelio, hay hay muchas bibliografías que se refieren al epitelio al epitelio intestino delgado como un epitelio cilíndrico simple. Sin embargo, hay otras que, por lo mismo de que tiene células caliciformes, perdón, se refieren a él como un epitelio cilíndrico plano alternado con células caliciformes. Además de las células caliciformes, como podemos ver aquí, en el epitelio de la mucosa podemos encontrar tanto células de absorción, o también llamadas células de absorción, también llamadas células absortivas. Sí, células absortivas. Encontramos las células caliciformes. Hay, pues, en menor medida células regenerativas y nos menciona la bibliografía de Ross que es muy raro, pero no imposible, encontrar también células enteroendocrinas. ¿Le podemos dar, por favor? Las características de este epitelio, como lo podemos ver aquí, es que, como ya les dije, tiene células caliciformes muy abundantes. Sin embargo, las células que predominan son las células absortivas. Sí, las que predominan son las células absortivas
Y bueno, también podemos encontrar células enteroendocrinas. Las funciones de las células caliciformes es secretar moco. Sí, de las células caliciformes es secretar moco para ayudar a la eliminación y expulsión con el transporte sí, bueno, las células caliciformes secretan moco para ayudar al transporte y a la evacuación pues, de los desechos sólidos o semisólidos. Y bueno, lo que secretan se conoce como mucina, si mal no lo pronuncio. Y bueno, las células caliciformes son las que podemos ver aquí, están señaladas. Y pues como pueden ver, sí son muchas, o sea, son de hecho muy abundantes. Y bueno, las células absortivas que mencionan de hecho ambas bibliografías que son predominantes en razón de 4:1, o sea, que por cada célula calciforme hay 4 células absortivas. Las células absortivas las vamos a encontrar en lo que son en las bases bueno, usualmente en las bases ¿cómo se llama? De las glándulas intestinales, que vendrían siendo más o menos por aquí. Por aquí es donde las vamos a encontrar. Ay, no se ven mi puntero, una disculpa. Más o menos por aquí menciona que es más, en las bases de las glándulas intestinales menciona que es más, bueno, más común encontrar las células absortivas. La función de las células absortivas o células de absorción, pues es apoyar o más bien realizar la reabsorción de agua y electrolitos. Y bueno, esta es una microfotografía en donde se muestra pues la parte de la mucosa del intestino grueso. Reiterando, vemos el epitelio, en lo que marqué, bueno, lo que está señalado también con rojo. Como sabemos, el epitelio está formado por las células caliciformes y por células absortivas. Tenemos una lámina propia, que ahorita vamos a hablar de ella. Y bueno, pues también podemos ver a simple vista y con facilidad las criptas de Lieberkühn, o también llamadas las glándulas intestinales. Tenemos una glándula muscular de la mucosa y tenemos la submucosa. ¿Le podemos dar, por favor? ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón. No. Bueno, ya hablando más de la lámina propia se compone de tejido conectivo. La lámina propia se compone de tejido conectivo reticular y posee una abundancia celular. En esta podemos encontrar, bueno, se nos menciona en el libro que vamos a poder encontrar ciertas características que son específicas de la lámina propia del intestino grueso. En este caso, vamos a encontrar la meseta colágena, la vaina fibroblástica pericríptica. Bueno, mencionan que no es usual o no es habitual encontrar vasos linfáticos, más tampoco es imposible. Y vamos a encontrar lo conocido como GALT, también llamado tejido linfoide asociado al intestino. De hecho, aquí en esta microfotografía que tenemos a la derecha podemos ver lo que menciono, que es la lámina propia. Aquí. Pues, de aquí a aquí. Y que está dentro de la submucosa. ¿Le podemos dar, por favor? Bueno, no, le podemos dar para atrás, por favor, perdón. Bueno, voy a tratar de explicar lo más fácil que sea lo más fácil posible estos 4 característicos, ¿no? Primero, iniciando con la meseta colágena, tenemos que es una gruesa capa es una gruesa capa de colágeno y proteoglucanos. Y se nos menciona que esta se ubica entre la lámina basal, perdón, del epitelio y entre la de los capilares venosos absortivos fenestrados. En este caso, pues se encontraría en lo que es bueno, como mencioné, ¿verdad? En lo que es ¿cómo se llama? Perdón, en lo que es la lámina basal del epitelio que encontramos. Entonces, pues si la lámina basal de nuestro epitelio es entonces, perdón.
Entonces, lo que encontramos entre esta, es un decir, lo que encontramos en esta línea roja y entre los capilares venosos es lo que conocemos como una meseta de colágeno, pues, que sería un conjunto, perdón, que sería pues una capa de una mezcla de entre glucógeno y proteoglucanos. Tenemos lo que es la vaina fibroblástica pericríptica, que no es más que un conjunto de fibroblastos, si mal no recuerdo. Sí, sí, es un conjunto o una población, perdón, de fibroblastos que se desarrolló bien y que podemos encontrar ¿cómo se llama? Que podemos encontrar, pues sí lo mencioné, perdón, que podemos encontrar en las bases de ¿cómo se llama? Que podemos encontrar en las bases de las células intestinales, perdón, que vendrían siendo pues por aquí, porque es lo más común, obviamente, lo que mencioné creo que es más común. Como mencioné, los vasos linfáticos puede ser que los podamos llegar a encontrar en la lámina propia, aunque no es muy, ¿cómo se llama? Aunque no es muy común. Y bueno, pues lo que podemos llegar a encontrar así como tal pueden ser pues nódulos linfáticos que en cierto momento se ven muy grandes y, ¿cómo se llama? Y pues, se pueden expandir hasta la submucosa. Y el tejido, no, perdón, no, perdón. No, lo que estaba mencionando es la GALT, perdón, me confundí. Reiterando, los vasos linfáticos no es común encontrar vasos linfáticos en la lámina propia, más no imposible. Y bueno, pueden encontrarse vasos linfáticos de pequeño calibre, es lo que podemos encontrar, vasos de pequeño calibre. Y respecto al tejido linfoide asociado con el intestino, que es el GALT, es lo que les mencionaba, que se puede llegar a encontrar un conjunto de nódulos linfáticos de tamaño apreciablemente grande que pueda tanto abarcar la lámina propia como una parte de la submucosa. ¿Le podemos dar, por favor? La lámina muscular de la mucosa, como la mencioné en un inicio, la tenemos aquí abajo, es la que está un poco más resaltada de un amarillo. Esta se compone de una capa circular interna y otra, pues lo usual, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, que se compone de una capa circular interna y una capa longitudinal externa. ¿Le podemos dar, por favor? Y bueno, entramos a la submucosa. Como dice aquí, la submucosa está compuesta en su mayoría por tejido conjuntivo denso y puede ser el caso de que en ciertas localizaciones específicas lleguemos a encontrar acumulaciones de adipocitos. En esta microfotografía que se les presenta, la submucosa estaría representada estaría señalada con las letras sub-M, que sería pues todo lo que está encima de la línea roja. Como podemos observar y como se mencionó, en la submucosa vamos a encontrar pues, tejido conjuntivo denso e inclusive podemos llegar a encontrar tejido adiposo e inclusive podemos encontrar lo que son vasos sanguíneos o capilares, que pues, en este caso son los marcados con BV y los que acabo de encerrar en rojo. ¿Hasta aquí alguna duda, compañero? No, todo bien. No, todo bien. Bueno. Chica, se me perdieron mis escritos. ¿Le podemos dar, por favor? Aquí está. Y bueno, iniciando a mencionar la capa muscular externa, pues esta se divide en dos, que es una capa, así lo maneja Ross y es un poco confuso porque las dos las maneja como si fueran externas, cuando nosotros las hemos manejado como una capa interna y una capa externa. Pero bueno, no los voy a rebrujar. En este caso tenemos que se divide en dos, que es la capa externa de la muscular externa, la cual contiene las tenias del colon. Esto más adelante lo voy a explicar junto con la microfotografía. Y también tenemos la parte de la capa muscular interna circular, que en esta vamos a encontrar las austras del colon. ¿Le podemos dar, por favor?
Bueno, eh, la capa muscular que, la capa externa de la mucosa externa, perdón, así la maneja Ross, nos dice que no es continua y esta se encuentra, bueno, que no es continua y al no ser continua se encuentra parcialmente condensada en bandas de, ay, se me fue el pedo. Condensada en bandas musculares longitudinales prominentes. Y bueno, estas bandas longitudinales prominentes es lo que estamos viendo y lo que está señalado como en TC y una parte de ME, que la ME es lo que mencioné. La ME nos está señalando toda la capa, la muscular externa, ¿sí? O sea, que comprende tanto esto, el pedacito como este. Y el pedacito de abajo es de lo que estamos hablando, que serían lo mencionado como tenias del colon. Y estas pues pueden ser identificadas a simple vista. Perdón, por otro lado tenemos la capa muscular interna circular. La capa muscular interna circular sería la de aquí, la superior. Esta capa muscular mencionaba que los haces musculares de las tenias del colon, en este caso los haces de esta parte, podían llegar a penetrar la capa muscular circular interna y bueno, gracias a esa, ¿cómo se llama? Gracias a esa penetración se podían presentar ciertas evaginaciones o también contracciones. No, perdón, eran... sí, sí, sí. Se podía dar el caso de que se llegaran a dar contracciones del colon y estas contracciones dieran paso a que se formaran sáculos en la pared colónica. Entonces, lo que conocemos como sáculos de la pared colónica es lo que conocemos como las austras del colon, que pues, lamentablemente en ninguna de las microfotografías venía señalada. Pero pues no está de más saber que las austras del colon se encuentran aquí en la de arriba, que sería la interna circular, y las tenias se encuentran abajo. ¿Le podemos dar, por favor? Acá. Y bueno, vamos a pasar a la capa serosa, que bueno, se nos menciona que en los sitios en que el intestino grueso en los sitios en los que el intestino grueso está en contacto directo con otras estructuras, va a tener su capa adventicia, que pues en este caso es su capa externa, perdón, va a corresponder a una adventicia. Cuando no se está en contacto directo con otra estructura, simplemente es una, bueno, se presenta una serosa típica. Vamos a dar para ver la microfotografía. En este caso, la serosa está marcada, perdón, está marcada con la letra C, que sería la de hasta abajo, la que está, bueno, como quien dice, el contorno de, gracias, el contorno de la muscular externa, que sería toda esta parte del rojito. Quiero imaginar, no sé si esté mal, Cassandra, que, por ejemplo, esta contracción o esta vaginación podría ser como una de las astras del colon. Pero como no viene marcado ni en ninguna de las microfotografías, pues no sabría explicarla correctamente. De hecho, sí lo es, porque bueno, en general ya ven que manejan las austras y las tenias en la parte de la muscular externa. Las austras son transversales y lo vamos a poder visualizar de esta manera, como en la parte en la que viene ME ¿Mm? y ¿mande? Sí, 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 perdón. Y las tenias van a ser longitudinales, así es que va a estar como que en la disposición de la capa serosa en el corte de este tipo. Bueno. ¿Le podemos dar, profe? Y bueno, pues aquí ya más en lo general pues podemos ver una microfotografía del colon. ¿Hacemos ¿cómo se llama? El ejercicio de identificación, Cassandra, o le seguimos?
si quieres, identificamos al final. Ok. Bueno, aquí en esta microfotografía de Colón voy a, ¿cómo se llama? Voy a aprovechar que se ve un poco mejor para recordar lo que vimos en los componentes que vimos de la mucosa. Les recuerdo, es un epitelio, bueno, algunas biografías lo manejan como un epitelio simple, perdón, un epitelio cilíndrico simple, otros lo manejan como un epitelio cilíndrico simple alternado con células caliciformes. ¿Por qué? Porque los circulitos que aquí vemos, perdón, las células que vemos aquí en el epitelio, pues son mayormente y abundantemente caliciformes. También tenemos lo que está señalado con las flechitas, son las glándulas intestinales. En donde está señalado como LP, pues tenemos que es la lámina, ¿cómo se llama? La lámina propia. Y bueno, desde la zona apical del epitelio hasta donde está marcado como MM, que es la muscular de la mucosa, no, nos vamos a referir a todo esto como nos vamos a referir a todo esto como la capa muscular. Inmediatamente, inmediatamente cerca de la zona apical de la mucosa, pues vamos a tener la muscular de la mucosa, que es una división inmediata o funge como división inmediata entre la mucosa y la submucosa. Aquí lo que vemos marcado como sub-M es la submucosa, y aquí podemos ver más claramente el tejido conectivo denso y pues cierto tejido, lo que está marcado con A es tejido adiposo o adipocitos. En este caso, pues, como les dije, sí se encuentra localizado de manera muy exacta, pero hay veces en las que no, pues igual y no lo podamos ver. Lo podemos dar por que sí. Aquí es un acercamiento más en donde lo que está marcado con GC son las células caliciformes. Las podemos ver aquí y pues, obviamente podemos ver que o sea, que son muy abundantes. Nuevamente tenemos lo que son lo que es la LP, que es la lámina propia, la MM, la muscular de la mucosa, y pues en el otro lado bueno, en lo personal me parece muy importante que lo veamos, la microfotografía de la derecha, porque aquí sí podemos ver, aquí sí podemos ver más fácilmente las células absortivas que están marcados con la AC, que como les comentaba, se encuentran en las bases, o las vamos a encontrar más fácilmente en las bases de la célula, perdón, en las bases de las glándulas intestinales. ¿Podemos dar, por favor? No, bueno. A ver, pues ya para acabar, les voy a explicar así rápidamente el recto y el conducto anal, la última parte que se nos describe sobre el intestino grueso. Primeramente, el recto pues es la parte inferior del intestino grueso, donde el organismo pues se encarga de almacenar y pues pues sí, almacenar la materia fecal. Y el canal anal es pues muy, ¿cómo le diré? Pues sí, el extremo de este recto, que como ahí menciona, a mí alrededor de unos 4 centímetros, y pues se encarga o los músculos que contiene se encargan de realizar los esfínteres anales para pues dar paso a la eliminación de los desechos de nuestro cuerpo. Se nos menciona que presenta en la parte superior el conducto anal unas columnas anales. Ay, pero es que en esta fotografía no están. Bueno, se los voy a explicar y ahorita les pongo otra fotografía. Si no, pues cuando lo veamos ahorita con CAS, a ver si se ve mejor. Pero bueno, se los voy a explicar así. Es que esta fotografía no está chida, pero bueno. Y pues abajo de estas depresiones hay otras columnas, bueno, abajo de estas columnas hay unas depresiones que se llaman los senos anales. También se nos menciona que el conducto anal está dividido en 3 zonas de acuerdo con las características del revestimiento epitelar que los conforman. Primero está la zona colorectal,
que es la que se encuentra en la parte superior del conducto, si no me equivoco. Sí. Después tenemos la zona de transición anal o ATZ, que es la parte justamente en medio. Ándale, gracias. Ándale. A falta de una fotografía chida, pues eso. Pero sí, más o menos ahí, como lo está señalando mi compañero, como me está haciendo el favor, pues se divide en esas zonas. Está primero la colorectal, que se vendría a ser como la 1, la 2 la zona de transición anal, y la 3 la zona escamosa, que es la tercera parte, y está revestida, perdón, se encuentra revestida por epitelio estratificado plano o escamoso, me parece, que es continuo con la piel perianal. Se nos menciona que el conducto anal también tiene glándulas anales y también contiene glándulas circunmanales. A grandes rasgos, el conducto anal existe, bueno, ¿cómo le diré? Está recubierto por epitelio cilíndrico simple, pero en estas zonas que les he mencionado, digamos que sufren, como son zonas de transición, bueno, sí, en la 2 principalmente, este epitelio cambia a epitelio cilíndrico estratificado o cúbico, si no me equivoco, y después a epitelio luego estratificado plano. Y pues, ¿hay algo que quieras agregar, Sergio? Sí, bueno, más que nada y rápidamente para identificar fácilmente las partes del recto o el conducto anal, tenemos que estas partecitas de aquí, las que estoy señalando con rojo, sí se ven, ¿verdad? Porque nada, que no se ven. Sí. Son lo que conocemos como pliegues rectales transversos, ¿sí? Estos son los pliegues rectales transversos. Lo que vamos a encontrar aquí, donde estoy señalando, una flechita bonita, son los pliegues mucosos que se encuentran que se encuentran al nivel de la ampolla rectal. Y es la parte de abajo de estos pliegues, la parte de abajo de estos pliegues, que sería más o menos por aquí, o sea, por las curvaturas de aquí, son lo que conocemos como los senos anales, a grosso modo. Y ya, pues, A ver, déjame ver. pero pues a grandes rasgos sería eso, Cassandra. No sé si nos... Ah, bueno, gracias. Oye, Cas, ¿quieres que busque rápido el diagrama que viene en el libro? Que viene mejor que estoy viendo que no está tan chido. Ni viene las zonas, por ejemplo, que queríamos. O ya nos pasamos contigo a la identificación. Sí, ya está bastante completa el resto de la información, no te preocupes. Bueno, entonces sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Sí. Sí, casi ya se ve. es un documento en Word con fotografías. Muy bien. Para empezar, primero vamos a ver lo que es colon o intestino grueso. En esta parte, como nos estaban comentando sus compañeros, podemos identificar las 4 capas y cada uno pues tiene sus particularidades y con las cuales vamos a diferenciar de lo que el resto del intestino, lo que es intestino delgado en esta parte. Primero, pues vamos a tener una mucosa, luego una submucosa, una muscular y una delgada capa serosa, que la capa serosa puede variar en base a la porción en la que estemos. Pero generalmente, si es que hay presencia de esta capa, pues va a ser mesotelio o va a ser una capa de peritoneo, la cual se va a encargar de revestir.
Por la parte de la mucosa vamos a tener dos principales características con las cuales vamos a diferenciar. Primero es la cantidad de glándulas mucosas o las criptas de Lieberkühn. Estas van a ser más abundantes y como podemos observar aquí no se ven como en el intestino delgado que se veía como vellosidades, sino que van a ser un poquito más rectos. Y en esta parte también vemos la abundancia de las criptas y suelen ser ligeramente más profundas respecto a las anteriores. Esta necesidad de abundancia de las glándulas mucosas va a ser de que debido a la función del colon, que es la absorción mayormente de líquido y iones, pues va a necesitar una mayor secreción de moco para poder movilizar mediante la peristalsis el contenido intestinal. Luego, en esta parte podemos observar una delgadísima capa de lo que es la muscular de la mucosa. Se me olvidó. En la parte de la mucosa, en la parte apical de las glándulas mucosas, vamos a tener presencia de epitelio cilíndrico, en tanto que el resto y más abundante formando las criptas va a ser cilíndrico alternado con células caliciformes, que realmente pues son muy abundantes. Entre estas criptas pues, vamos a tener la presencia de tejido conectivo laxo y en la parte de la submucosa vamos a tener ligeramente denso. Va a ser común en esta parte llegar a observar lo que son adipocitos y la presencia de vasos sanguíneos. E inclusive se puede llegar a presentar un nódulo linfático en base a dependiendo de la porción del colon en la que se encuentre, debido a que en esta parte podemos tener una infiltración de algunos antígenos o inclusive de algunos parásitos, los cuales pues nos van a ayudar a contribuir a contrarrestar los efectos de ellos. Y aquí como va a ser un ambiente más alcalino, al igual que en el intestino delgado, pues va a ser un ambiente más ideal para contenerlo. Y pues por parte de las musculares sabemos que tenemos una circular interna y una longitudinal externa. Como le comentaba ahorita a su compañero Acevedo, pues vamos a ver esta evaginación hacia lo que es la parte más externa de las capas del colon, las cuales van a ser representadas como las austras. Que pues en base a la configuración externa o anatómica vamos a poderlas presenciar de manera transversal, en tanto que las tenias longitudinales pues propiamente van a ir del ciego hacia el colon descendente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Cas, mencionaste que tiene, que tiene dos epitelios, que bueno, por arriba es el cilíndrico simple alternado con células caliciformes, o es que no sé si entendí mal. Aquí del lado derecho vamos a poder observar lo que es el epitelio. Hasta aquí, más o menos. De aquí para la derecha es el epitelio o es la mucosa propiamente. Vamos a tener dos fragmentos que hace particular nos va a ayudar a identificar qué es colon, que es la parte apical, que va a tener el epitelio cilíndrico simple y que va a ser la cripta de Lieberkühn, que va a tener la abundancia de células caliciformes, y es aquí donde se presenta el epitelio cilíndrico alternado. Entonces, en un esquema, vamos a... Ahí voy.
Aquí haciendo un esquema de lo que es el epitelio, más o menos, ¿no? Creo que sé dibujar súper cool. Suponiendo que estas... En toda la parte apical del propiamente de la mucosa vamos a encontrar solo epitelio cilíndrico, en las cuales pues las células son altas, los núcleos son basales y son cilíndricos. Y pues en algún momento dado se puede llegar a ver como una continuidad de todo el epitelio en la parte más luminal, en tanto que entre una cripta y otra, en toda esta parte, vamos a ver la abundancia de las células caliciformes, las cuales pues se van a encargar de secretar el moco para llegar a la luz del colon. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. Ok. Muy bien. Luego, me falta esta parte. Entonces, en la zona luminal tenemos el epitelio cilíndrico simple, luego tenemos el alternado con células caliciformes, que realmente es como que una transición de epitelio, no es tal cual que se presenten dos epitelios. Va a ser una misma línea de epitelio, solo que la parte luminal va a ser solo cilíndrico, luego va a ser con abundantes células mucosas. Después de esta parte del epitelio vemos la lámina propia de la mucosa, que puede llegar inclusive a tener presencia de linfocitos, y en esta parte podemos ver una delgada capa de muscular de la mucosa. Después de esta muscular de la mucosa, que es circular, vamos a encontrar lo que es la submucosa, que en esta fotografía consta de un tejido conectivo denso y es más delgado en comparación a la que estábamos viendo anteriormente. Luego vamos a tener las dos capas musculares, que va a ser la circular interna y la longitudinal externa. Y aquí nuevamente pues vemos la profundidad de las criptas, la abundancia de ellas, la presencia abundante de células mucosas, la lámina propia, el epitelio simple y esta también es parte de la lámina propia tejido conectivo, y aquí ligeramente vemos una porción de lo que es muscular de la mucosa. Luego aquí, ¿cómo podemos describir el apéndice en base a las estructuras que presenta? Por ejemplo, esos circulitos, bueno, esos mediocírculos que se ven ahí, esos, sí, dijeron que ya no recibían el nombre de placas de Peyer, ¿no? O sea, que ya nada más eran nódulos linfáticos, algo así. Ujú. Estoy mal. No, sí, más bien. ¿Qué más podemos observar? Pues el epitelio, aquí, a ver, voy a... ahí, esto, ¿sí se ve? Sí. ¿Qué más? La submucosa, que bueno, son los que ya señalaste estos. Y luego la muscular, en la interna, que es la circular, y la externa, que es la longitudinal. Y pues ya. Ah, no, bueno,
No estoy segura de la otra, de la adventicia. Y pues ya. Muy bien. En esta parte sí vamos a poder llegar a observar lo que es la presencia de la serosa, porque por parte de la misma fijación del apéndice vamos a tener pliegues epiploicos, los cuales pues les van a dar esta fijación y esta estabilidad en dirección a lo que es el ciego. Pero sí, principalmente pues vamos a ver el epitelio que puede llegar a presentar algunas criptas, pero son muy escasas y son muy pequeñas y realmente no son tan relevantes como en el resto del intestino como lo habíamos visto. En la parte muscular de la mucosa puede llegar a estar ausente o puede ser muy, muy delgada. En la parte de la submucosa, como lo mencionó ahorita Zapata, es gruesa esta capa, tiene tejido conectivo laxo y vamos a ver esta abundancia de nódulos linfáticos. Esto se debe a que anteriormente el apéndice se consideraba como un órgano linfoide y era más grande, solo que en base a las necesidades y los cambios de las dietas que hemos tenido en general de la especie, pues este órgano ha evolucionado y ha perdido esa relevancia o esa función. Posterior a esta submucosa, pues vamos a tener las musculares, que como bien lo mencionó también su compañera, tenemos las dos capas, la circular y la longitudinal. Y pues la serosa también es mesotelio. ¿Hay dudas de apéndice? No. No. Entonces, como ya lo mencioné y como venía en el libro, ya ves que decía que como el apéndice contenía nódulos linfáticos, entonces ya no es considerado como un... Ay, se me fue el nombre. O sea, bueno, ya no tiene importancia actualmente, pues, el apéndice. El apéndice ahorita ni siquiera se considera su función. Ok, pues. Por eso es que realmente las operaciones para retirar el apéndice no es tan complicado, no hay un suplemento de la dieta que el paciente deba tomar después, porque realmente la función de él pues ya no tuvo relevancia para el cuerpo. Ok. Muy bien. Por parte del apéndice, pues hay que señalar todo, desde el epitelio, los nódulos, la mucosa, la serosa. También se hace tablita de apéndice y de colon de igual manera. Hay que señalar la diferencia o la transición de los epitelios que vamos a tener. La lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, las dos musculares y las austras y las tenias también hay que mencionarlas. Las austras en este corte sí lo podemos identificar, pero las tenias, al menos en la tablita, sí hay que incluirlo. ¿Hay duda de lo que se va a entregar? Las ostras van en... Ahí sí me escuché. Sí, sí, te escucho. Son en la tablita, ¿verdad? Sí, las austras y las tenias hay que mencionarlas en la tabla también. ¿Ok? Chicos, está bien. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Ok, gracias. De nada, nos vemos el jueves. Muchas gracias, Cas. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, Cas.